Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. La ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que nunca participó en reuniones y que fue un abogado el que llevó todo el procedimiento por la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende. Claro, es la primera locución que hace la ministra, la nieta de Salvador Allende. Ella sí respondió preguntas de la prensa, no dejó conforme a todo el mundo, pero por lo menos sí la respondió. Descartó renunciar a su cargo. En Chile Vamos anunciaron que van a pedir la conformación de una comisión investigadora para determinar eventuales infracciones legales y también constitucionales en este contrato que se firmó y por lo tanto hay que buscar alternativas para rescindirlo. Finalmente, para muchos la infracción constitucional está y por lo tanto el Tribunal Constitucional debiera sacar de sus cargos a la ministra y a la senadora, pero todavía hay varias interpretaciones. Daniela Ruiz Tagle está en La Moneda. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Desde que murió mi madre jamás he recibido un peso por esta casa, dijo el día de ayer la ministra de Defensa, Maya Fernández. Todo esto a puertas de iniciar una gira con el presidente de la República, Gabriel Boric, que ya se encuentra en la región del Biobío. Fue así que rompió el silencio la secretaria de Estado, una de las principales apuntadas por este bochorno, calificado así por propios personeros oficialistas en torno a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. La titular de la cartera de Defensa salió al paso de los cuestionamientos de la oposición, sector que puso en duda la probidad de la Secretaría de Estado. Esto sobre el rol que jugó en la polémica por el inmueble que fuese de su abuelo, del cual hoy es copropietaria y que tuvo muy avanzadas tratativas para ser adquirido por el Estado bajo la actual administración. Un hecho que, de acuerdo a sectores de la derecha, como por ejemplo el Partido Republicano, contraviene la Constitución, considerando que o no se permite que autoridades puedan celebrar contratos con el Estado, en este caso la ministra y también la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende. Fue así que la ministra Fernández el día de ayer abordó este tema, entregó detalles de este proceso con los medios de comunicación en el Ministerio de Defensa, pocas horas de subir al avión presidencial rumbo al Biobío. Se desmarcó del proceso que casi termina con la compra del inmueble. ¿Qué fue lo que ella dice? Bueno, que acá le entregó el patrocinio a su abogado, endosando así esa responsabilidad de su representación. Pasemos a escuchar las palabras de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Quiero decir que siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso y por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento, más bien que tenía que ver de aspectos técnicos o que tenía que ver con cosas propias de la casa. Nunca participé en reuniones porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de defensa porque no corresponde. A ver, técnicamente acá la ministra Fernández señala que como ella es ministra, no corresponde ella haber firmado este contrato que finalmente no llegó a término y que no se ha finiquitado, pero ella dice que le entrega el patrocinio a su abogado porque ella sabe que es ministra de Estado. En ese sentido, descartó renunciar a su cargo, fue consultada si es que ha pensado renunciar, tal y como lo hizo la ahora ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. ¿Qué fue lo que indicó
criticó Maya Fernández. Ella recalcó que está en el cargo porque la nombró el presidente de la República y que va a permanecer en el cargo mientras el mandatario lo decida. Además, fue consultada por el posible daño a la familia Allende. Todo esto considerando que hay personeros del Partido Socialista, por ejemplo, que ha señalado que acá el prestigio de la familia Allende también se ha visto afectado a propósito de este proceso, este fallido proceso. Al respecto, la secretaria de Estado respondió: el legado del presidente no está en su casa, está en su historia. Y finalizó su intervención señalando que parte del gobierno ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual lamento, y siempre uno se tiene que hacer la autocrítica respecto a los procedimientos. Un libreto que también siguió más temprano la ministra del Interior, Carolina Toá, quien aseguró que genera preocupación en el Ejecutivo el que no se haya advertido antes sobre la imposibilidad constitucional que tenía el hecho de adquirir este inmueble. Junto con ello, abordó los cuestionamientos de la oposición, señalando que las dificultades del caso fueron saneadas con la salida de la exministra Marcela Sandoval. Se traduce en la responsabilidad política que hace valer el presidente con la ministra que llevaba adelante el proyecto, que era la ministra de Bienes Nacionales. Esa es la lógica con que hemos actuado y creemos que eso resuelve, sanea las dificultades que tuvo este proyecto, no sin haber dejado ciertamente una tristeza, una frustración y ciertamente para nosotros una gran preocupación de que esto haya avanzado tanto sin que se advirtiera antes este problema, que eso efectivamente es lamentable y es un error que tuvo este proceso y todas las partes así lo han reconocido. La Moneda busca contener las críticas, busca contener esta polémica que parece que no da resultado, porque ayer fueron varios los sectores que quedaron con gusto a poco después de las explicaciones de la ministra de Defensa. Durante la mañana tomó fuerza la idea de destituir a Maya Fernández y a la senadora Allende a través del Tribunal Constitucional. De hecho, ayer dábamos a conocer una declaración por parte de algunos diputados de la Unión Demócrata Independiente. Por ejemplo, el día de ayer el diputado Jorge Alessandri y la diputada Flor Baise de la UDI habían indicado que iban a ir al Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que después de distintas conversaciones con Renovación Nacional y también con Evópolis se ha determinado pausar esa gestión mientras se pueda avanzar en una comisión especial investigadora que pueda recabar todos los antecedentes y con esos antecedentes finalmente ir al Tribunal Constitucional. La defensa de la ministra no logró aplacar de todas formas la arremetida de la oposición con el objeto de recabar los antecedentes necesarios que permitan redactar un escrito que sea ingresado al Tribunal Constitucional. Escuchemos al jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente, y también al diputado de Renovación Nacional, Andrés London. Queremos hacer valer las responsabilidades políticas que involucren a todas las personas que pueden estar envueltas en este caso, desde el presidente de la República a cualquier otra persona. Queremos saber las comunicaciones entre la ministra de Bienes Nacionales y la ministra de Cultura, los informes sobre las tasaciones, las copias de las escrituras de los decretos. No hay que ir a improvisar al Tribunal Constitucional. Sí, atención con ello, no hay que ir a improvisar al Tribunal Constitucional, dicen entonces desde Renovación Nacional. Aún así, en el sector hay quienes plantean la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional, dado que consideran que están configurados los argumentos para una causal de cesación del cargo de la ministra Fernández. Pero en Chile Vamos optaron por la mesura, puesto que de todas formas, por un lado, no estarían los votos para una acusación, ni tampoco estarían los votos en el Tribunal Constitucional, considerando que hay mayoría oficialista allí. De todas formas, los cuestionamientos no solamente vienen desde la derecha. Por ejemplo, el día de ayer, parlamentarios de Socialismo Democrático cuestionaron, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido. El diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, aseguró que con este problema solo se mancha el legado de la familia Allende. En tanto, el diputado del PPD, Raúl Soto, tras la declaración de la ministra Fernández el día de ayer, indicó que con eso no bastaba, que era insuficiente y que, por ende, se necesitaba una autocrítica más profunda. Fue uno de los actos más bochornosos que nos ha tocado vivir. Ha sido perjudicada no solamente el gobierno, se ha perjudicado una familia que ha entregado una vida al servicio público como es la familia Allende. Me parece que esa autocrítica todavía es insuficiente. Creo que acá la pregunta no es solo si participó o no directamente en ese proceso. La situación es delicada, pero también es necesaria una explicación un poco más profunda.
No obstante, hubo quienes respaldaron a la ministra Fernández. Al respecto, el diputado socialista Tomás de Rementería planteó que no corresponde seguir escalando esta polémica contra una secretaria de Estado que no participó del proceso directamente. O sea, primero señalar que acá la ministra en este contrato fallido, que no nació la vía del derecho, no participaba como ministra, así que no es responsable de los errores administrativos que pueda haber tenido. Acá una responsabilidad clara que es efectiva con la ministra de Bienes Nacionales, que es la que llevó el proceso. No se puede seguir escalando, buscar responsabilidades de una ministra que no actuó como tal, sino que actuó como particular. A ver, vamos a retomar el argumento que entrega Maya Fernández en relación a que ella finalmente defiende las posibles faltas a la probidad, alegando que ella le transfiere el mandato a través de un patrocinio a su representante legal, a su abogado. En este caso, se trataría del abogado Felipe Violayon, a quien en septiembre la familia Allende le entregó el documento, el cual le facultó para vender, enajenar, transferir y ceder la casa del expresidente Allende. El director y del Departamento de Derecho Público de la Facultad de la Universidad de Santiago, Facultad de Derecho, Luis Bobadilla, aseguró que el tener un representante legal bajo mandato no la excusa de las eventuales responsabilidades del acto. Ella celebró un contrato de compraventa. Ese contrato fue celebrado ante un notario y ella actuó en ese contrato mediante un representante que, por supuesto, no le excusa de las consecuencias de su acto inconstitucional, porque el artículo 1448 del Código Civil dispone expresamente que los actos del representante producen respecto al representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. Así entonces continúa la polémica. Mientras tanto, la ministra de Defensa Maya Fernández se prepara para participar de una actividad con el presidente de la República, Gabriel Boric, en la región del Biobío, en el aeródromo María Dolores, en Los Ángeles, en el marco entonces de esta gira presidencial del jefe de Estado. ¿Qué es lo que han señalado desde distintos sectores? Es que acá se tiene que esperar, al menos para ir al Tribunal Constitucional, pero ustedes ya saben que el Partido Republicano estaba redactando este escrito para que en los próximos días se ingrese al TC y que por ende se pueda definir en esa instancia si es que tiene que seguir en el cargo o no la ministra de Defensa Maya Fernández o también la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, en el marco de estos artículos 37 bis y 60 de la Constitución, que finalmente no permiten que este tipo de autoridades celebren contratos con el Estado. Katy Nivaldo. Yo quiero decir una cosa, la explicación de Maya Fernández es nuevamente errática, no va a lo central. No es en su calidad de ministra que se le reprocha el contrato. O sea, es en su calidad de ministra. Sí, no puede como ministra hacer el contrato, pero el hecho de que ella diga no hay nadie en el ministerio involucrado no tiene nada que ver. Pues ella, no es en su calidad, es en su calidad de compradora y al mismo tiempo como ministra. En este caso vendedora de un bien. Ella no puede como ministra hacer contrato con el Estado. Lo está haciendo, claro. Ella no puede desligarse, no es que yo estoy firmando y abajo no dice ministra. No, bueno, si es ministra. O sea, para todos los efectos, la incompatibilidad es que siendo ministra no puede celebrar contratos con el Estado. Entonces yo dice, bueno, sí, pero no lo estoy haciendo en calidad de ministra porque no participó el ministerio en esta transacción. No tiene nada que ver eso. Bueno, mira, los errores son gigantescos, partiendo, aquí se menciona al abogado que a quien delegaron, ¿no es cierto?, los poderes, patrocinios para que realizara esta transacción a nombre de la familia, que es el abogado Felipe Violayon, que es yerno, además de Isabel Allende, de la senadora, o sea, el entorno familiar, y que es otro más de los que se le pasó algo evidente. A ver, la ley, obviamente la Constitución, se da por conocida, ¿no? Se presume conocida por todos, y obviamente por los abogados y los funcionarios públicos y los ministros. También está abogado Felipe Violayon. O sea, la decadencia del gremio es notable, ¿eh? ¿De quién se entregan datos? A ver, los entregaba ayer entregó la segunda en la tarde, como decíamos, pareja de Marcia Tambuti, hija de Isabel Allende, Felipe Bio, experto en materia de corretaje de propiedades, trabajó en el Banco Santander durante 20 años y, se acude a él
como parte de la familia, obviamente, pero también por su expertise en la materia. Resulta que tampoco se dio cuenta de lo que estaba sucediendo con este contrato que es inconstitucional, ¿no? A toda vista. Ahora, ese es uno más de las personas que eventualmente supo o se pudo haber dado cuenta, porque tenemos que tener ahí no la sospecha respecto a lo que estaba sucediendo. En relación a lo que dicen en el gobierno, Dani, también todos los días agregamos más personas que habrían eventualmente sabido, conocido de la información. Esto suena parecido a otras crisis que ha enfrentado este Ejecutivo. Pero ahora hay una evaluación respecto de la primera crisis que enfrenta la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverry, por sus primeros dichos en relación a este caso, hablando acerca de un proceso que estaba en curso y que no es así, ¿no? Sabemos que eso ya se firmó. De hecho, lo que hay que hacer es rescindir finalmente de ese contrato. ¿Qué evaluación hay de esta primera crisis que enfrenta Aysén Echeverry? Sí, es una mala evaluación. Han realizado esta mala evaluación sectores del oficialismo. Han dicho que la ministra Aysén Echeverry ha sido errática, que ha tenido distintas líneas comunicativas en este sentido. Y esto lo dimos a conocer, Katy Nivaldo, hace ya varios días. Desde el día lunes que habíamos dado a conocer que sectores del oficialismo habían señalado que era más bien errática la bajada comunicacional. Esto considerando que desde la semana pasada, el día viernes, se había defendido este proceso, se había dicho que el proceso se había llevado a cabo de buena manera, considerando que no había llegado a término. Esa línea se ha seguido, pero lo cierto es que lo que llama la atención es lo que pasó el día lunes, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó el día lunes? Renunció la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, le piden la renuncia, lo hace el presidente de la República, pero antes, par de horas antes, pocas horas antes, la ministra vocera subrogante había entregado una entrevista en donde ella hablaba acerca de Marcela Sandoval como ministra y también hacía cierto respaldo a ella como secretaria de Estado, en el sentido de que estaba realizando este hecho y que había sido efectivamente un error político. Ha sido una mala evaluación, Katy Nivaldo, respecto a ello, considerando además que, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta, y esto lo digo como periodista que cubro el Palacio de la Moneda, que cada vez que se le pregunta tanto a la ministra Echeverry como también ayer a la ministra Maya Fernández sobre un tema en particular, vuelven a reiterar lo que habían señalado y no responden la pregunta en sí. Por ejemplo, ayer a la ministra Maya Fernández se le preguntaba en reiteradas ocasiones si es que ella conocía o no este tema, si es que ella conocía que ella no podía firmar un contrato o celebrar un contrato con el Estado, pero ella finalmente no lo responde directamente y se apega a que finalmente acá ella hace un patrocinio a su abogado, lo que también deja una puerta jurídica, considerando que más allá de que se habla acá de un error político que ya pagó la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, acá Maya Fernández también da a entender que acá sí se conocía la ley, que aquí sí se conocía la Constitución y que por eso en su momento ella delegó en su abogado, a quien le da su patrocinio. A ver, no. O sea, tú no puedes ser ignorante, digamos, y decir como yo soy ignorante y el abogado también lo es. La culpa es del abogado. O sea, son los dos ignorantes de la ley. No solo el abogado, también ella. Porque si ella conociera la ley, le habría dicho al abogado, no le da el patrocinio al abogado para cometer una ilegalidad, si ese es el problema. Ahora, aquí estamos hablando así, nadie presume mala fe, todo lo contrario. Pero sí hay que señalar que aquí se certifica ignorancia, desidia, falta de profesionalismo, desprolijidad completamente. Desprolijidad. A ver, si son ministros, porque si son así desprolijos en esto, ¿en qué otras cosas son desprolijos? Si eso es lo grave, cuando hablamos de autoridades que tienen altísimas funciones y que eso, a ver, esto es un privilegio. Es un honor ser ministro o senador y hay que estar a la altura porque son cargos que finalmente responden a la ciudadanía. Son el brazo ejecutor del Estado y el Estado es finalmente el brazo ejecutor ¿de qué? De la voluntad popular. Llegaron ahí a través de las urnas, ¿no es cierto? Por el gobierno o en el Parlamento. Hay que estar a la altura de esa dignidad
no lo están, porque cuando se es ignorante, se cometen errores. Entonces la pregunta es, más allá de esta transacción, ¿qué otras cosas no saben? Y les da lo mismo, porque además les da lo mismo no saberlo. Entonces, ¿qué eventuales otros errores pueden cometer o ya han cometido y no sabemos? Simplemente por esta desidia, por creer que las cosas se pueden hacer así nomás, sin estudiarlas, sin revisarlas. Hay legiones de abogados de la administración pública, en el Ministerio de Bienes Nacionales, también en el Ministerio de Defensa, y que no se dan cuenta de las cosas obvias que están en la Constitución. Esa es la luz de alarma que se prende. ¿Cómo esto llegó a avanzar tanto? Esto, una de las declaraciones que se daban ayer, Dani, que tú nos traías, es la ministra del Interior, ¿no? Carolina Toá, que dice cómo esto llegó a avanzar tanto. Y que era preocupante. Que era preocupante, efectivamente. Bueno, lo es, ¿no? Porque como estamos preguntando acá, ¿en qué otros casos este tipo de situaciones avanza de esta forma? Para volver a lo político, a ver, tú nos contabas lo de la recurrencia al Tribunal Constitucional de parte de la oposición, que digamos que está de cierta forma congelada porque dicen que con datos de la comisión investigadora que están anunciando, con esa información ir al Tribunal Constitucional, no directamente con lo que se sabe hasta ahora. Así es. ¿Por qué? Porque piensan que eso probablemente ocurra, bueno, eso es la lectura que hacen desde ese sector político, que acá puedan tener un revés en el Tribunal Constitucional. Porque, esto lo hablábamos el día de ayer, por la conformación del TC, en donde hay mayoría que es oficialista. Entonces, acá se dice que hay que actuar con mayor mesura, hay que tener los antecedentes completos y que con esa información puedan finalmente derivar en un requerimiento al Tribunal Constitucional. Ahora, Katy Nivaldo, el requerimiento del Partido Republicano se mantiene. Esto, lo que les comentamos de la Comisión Especial Investigadora, es un anuncio de Chile Vamos. Así que, por supuesto que de todas formas se va a ver este tema con el requerimiento del Partido Republicano. Nosotros ayer conversábamos con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, lo hizo el Expreso Bio Bio, y ella acá señalaba que a su juicio ambas debiesen cesar en el cargo. Esto porque, dice, acá hay antecedentes que son inequívocos de que no se respetó esos dos artículos de la Constitución. Katy Nivaldo, cuando hablábamos de la ministra Maya Fernández, cuando ella se le consultaba reiterativamente el tema de si es que ella no sabía de la incompatibilidad de su cargo, ella lo que dice es bien importante. Por ejemplo, dice, el Ministerio de Defensa no podía participar de ninguna parte del proceso y por tanto era el mandato que se le da al abogado. Eso por un lado, lo dice de manera textual. Y después le preguntan, la verdad, ¿quién advierte? Dice, no sé de dónde viene la primera advertencia porque yo no estuve directamente involucrada. O sea, ese es el argumento jurídico, al menos, de la ministra Fernández. O sea, todos están tratando de sacarse los pillos de alguna manera, sí. Eso es cierto, pero lo que yo digo, ella siempre es ministra, ¿no es cierto? Monsalve siempre fue subsecretario del Interior, hasta que le pidieron la renuncia, ¿no es cierto? La ministra Maya Fernández es ministra, también cuando delega en un abogado, pariente, que suscribe un contrato. Eso es. Ahora, acá hay dos argumentos también que son observados por Chile Vamos y que por ello tampoco ellos deciden ir al Tribunal Constitucional por ahora. ¿Y qué es? Por un lado, la mayoría oficialista en el TC, que puedan sufrir un revés, y por otro lado está ese argumento que puedan apelar, y por otro lado, que finalmente el contrato no llegó a término. O sea, hubo una firma de contrato inicial, pero que no llegó a su fin, no se concretó la venta de esta casa. Pero de todas formas, esta es una interpretación ya jurídica, sí, que distintos abogados, ex ministros del Tribunal Constitucional han señalado que acá sí se constituyen las causales, pero bueno, son interpretaciones. Gracias, Daniela. Buenos días. Sí, no, Dani, está pronto. Digamos que